Actually, they're trying to come up with an alternative to what En realidad, están intentando elaborar una alternativa a lo que propusieron los estadounidenses. ¿Qué te pareció la reunión en Ginebra? Sabes, Marco Rubio estuvo allí hablando. Parece que CNN informó de que se eliminaron 3 puntos cruciales de este documento. Uno de ellos son las concesiones territoriales, otro es la limitación del tamaño del ejército de Ucrania y el tercero es la adhesión de Ucrania a la OTAN. Si suponemos que los europeos consiguieron eliminarlos del documento, ¿es eso posible? ¿Crees que sigue siendo viable? Do you think that is still workable? I think that anything is possible, but I think it's very highly unlikely. Creo que todo es posible, pero es muy poco probable, porque la oposición a este plan de paz está siendo impulsada por actores muy débiles. Estamos hablando de los europeos. Los europeos no tienen cartas que jugar, no tienen ejército, no tienen ninguna influencia. Además, los principales impulsores de esta oposición al plan estadounidense son los gobiernos de Londres, París y Berlín, y los tres son profundamente impopulares en sus propios países. Y luego, ya sabes, creo que parte del juego también implica esas investigaciones anticorrupción que se están llevando a cabo en Ucrania. Están claramente dirigidas por la parte estadounidense. Ellos controlan esas agencias anticorrupción. El desfalco de $100 millones fue solo la punta del iceberg, pero ya ha hecho añicos a la camarilla gobernante en torno a Zelensky. 3 o 4 de sus colaboradores más cercanos huyeron y se fueron a Israel. Yermak, no sabemos si va a permanecer mucho tiempo más en el gobierno. Está bajo una presión tremenda. Pero como ahora sabemos, la verdadera investigación por corrupción acabará salpicando a muchos de esos belicistas europeos, los estonios, los franceses, los británicos y los alemanes, porque estamos hablando de entre 50 y 100 mil millones de dólares, con B de billones. Creo que parte del juego consiste en ejercer presión sobre ellos, porque si no lo hacen, podrían salir a la luz cosas realmente feas en un futuro muy próximo. Y creo que esa es parte de la razón por la que Donald Trump fue recientemente a Londres y se reunió con Keir Starmer. Ya sabes, lo que se dice de esas reuniones hace que parezca que solo fue allí a tomar una taza de té y unos bollos. Pero creo que a puerta cerrada la conversación podría haber sido diferente. Quizá algo como, mira, tenemos toda esta información, tenemos rastros de esta cantidad de dinero moviéndose hacia bancos londinenses. Por favor, coopera. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Creo que una advertencia similar probablemente se envió a otros lugares de Europa, París, Estonia en particular. Al parecer, los bancos estonios han sido uno de los principales conductos para esto. Y en última instancia, la mayor parte de este dinero proviene de los contribuyentes estadounidenses. Así que, si esto sale a la luz, va a ser realmente embarazoso para los europeos y va a provocar enfado entre el pueblo estadounidense hacia las élites europeas. Incluso antes de que se sepa mucho sobre todo esto, ya está fortaleciendo la posición de personas como Robert Fico y Viktor Orbán, que quieren preservar la paz en Europa y reformar la Unión Europea. Y esto está debilitando la posición de Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, que ni siquiera sé realmente para quién trabajan, pero desde luego no trabajan para ningún electorado tal y como lo reconoceríamos en una democracia. Así que todo esto está afectando no solo a Ucrania, sino también a la UE. Las concesiones territoriales podrían, ya sabes, ir y venir más de una vez. Al final, creo que cuanto más tiempo los ucranianos y los europeos se opongan al plan de paz estadounidense, peor será su posición, porque mientras tanto los rusos están ganando terreno. Y hay muchas probabilidades de que en los próximos 2 o 3 meses las fuerzas rusas estén en el río Dnieper. Y bueno, curiosamente, una de las disposiciones del plan de paz es que los rusos no interferirán con el comercio ucraniano a lo largo del río Dnieper.
Quizá ya estén viendo el problema por adelantado. Bueno, ya veremos. Ya están cerca del Dnieper, en el sur. Pero me pregunto, ya sabes, también tuvimos tweets, declaraciones no oficiales de personas como Kirill Dmitriev, que dijo que este acuerdo de paz se basa en el entendimiento alcanzado entre las dos partes en Alaska en agosto, del cual no sabemos exactamente en qué consistió, porque solo recibimos informes muy generales de esas reuniones. Pero imagino que si se reunieron allí en persona, se intercambiaron notas muy detalladas entre ambas partes. Y luego, poco después de esa reunión, Kirill Dmitriev tuiteó que Vladimir Putin y Donald Trump evitarán que estalle la Tercera Guerra Mundial. Evitarán. No dijo podrían, tal vez, o deberían. Dijo evitarán. Lo que me indica que han llegado a algún tipo de entendimiento y que, desde agosto hasta ahora, han trabajado sobre eso para elaborar un plan de 28 puntos. Alex, creo que el punto principal, uno de los puntos principales que has planteado, es que Rusia quiere que Ucrania sea algo parecido a Bielorrusia, próspera, tranquila y neutral. El caso de Ucrania es diferente al de Bielorrusia, porque Rusia quiere que Ucrania se mantenga neutral. No quieren que un gobierno en Ucrania se convierta en el peor enemigo de Rusia, trayendo a la OTAN y todos esos escenarios de los que hablábamos. Pero cuando los europeos presionan por, digamos, 600.000 soldados, o incluso hablan de 800.000 soldados, eso no es una buena señal para ningún acuerdo. Si quieres un estado neutral en tu frontera, no construyes un ejército más grande que el de cualquier país europeo. Ya sabes, porque esto, adelante. Sí, bueno, ya sabes, ese es otro de esos puntos que podrían ocupar 2 o 3 páginas, porque el acuerdo no dice 600 o 800 soldados, dice personal militar. Así que ya sabes, eso podría significar tropas listas para el combate, reservistas, personal administrativo y así sucesivamente. Tal vez estemos hablando de 50.000 tropas listas para el combate, quizá 200.000 o 300.000 reservistas y otros 100.000 o 200.000 de personal administrativo o auxiliar. Así que no es, quiero decir, cuando empezó esta guerra, cuando Ucrania estaba en su punto máximo de fuerza, según los propios ucranianos, tenían cerca de 600.000 o 700.000 tropas. El propio Zelensky hablaba de más de 1 millón, pero creo que estaba exagerando. Así que, ya sabes, eso devolvería al ejército ucraniano al punto en que estaba cuando comenzó la guerra en 2022. No creo que ese sea el propósito del acuerdo, y tampoco creo que los rusos aceptaran eso. Y si no están de acuerdo, no tienen por qué firmar el acuerdo de paz. Así que, ya sabes, imponerles ese tipo de solución me parece que, si fuera una trampa, sería la trampa más tonta jamás ideada, porque no van a pasar por alto ese detalle. Creo que la cifra es considerable, pero se refiere al personal militar, no a tropas listas para el combate, no a soldados. Not combat-ready troops, not soldiers. Alex, el otro punto es el caso de Steve Witkoff. Sabemos que va a Rusia con lo que parece ser un documento oficial y que va a comunicarse con el presidente ruso y su administración. Viendo la forma en que están atacando a Steve Witkoff en Estados Unidos, de algún modo en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales, llamándole títere ruso, agente de la KGB, diciendo que tiene muchos vínculos con Rusia, todo esto demuestra que algo está ocurriendo entre bastidores, algo con lo que estas personas no están contentas. ¿Cómo ves la división, una especie de fractura o ruptura que está ocurriendo dentro de la administración Trump? Parece que Marco Rubio y Keith Kellogg estuvieron involucrados en el plan, en el documento que se publicó, y todos se preguntaban por qué necesitaban publicarlo. Parece que Keith Kellogg estaba detrás de ello,
lo difundió antes de dimitir de su cargo. ¿Cómo ves que Donald Trump gestione este tipo de diferencias dentro de la administración? Tenemos que suponer porque no lo sabemos, pero me parece que Trump tuvo que, digamos que no quería mostrar sus cartas demasiado pronto. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que mantuvo a Keith Kellogg para que pareciera que estaba considerando una resolución de tipo pro-europea y antirrusa a esta crisis, y para darles la esperanza de que podrían lograr que Trump volviera a su juego. Aunque siempre me pareció un poco falso, porque Trump ya había rechazado ofrecer a Ucrania una garantía de seguridad, que era la máxima prioridad para los europeos. Eso es lo que Keir Starmer había estado intentando conseguir en sus primeros viajes a Washington, D.C., al comienzo de la administración Trump. Esto es lo que Volodymyr Zelensky había estado intentando conseguir cuando el año pasado en octubre, creo, o quizá incluso en septiembre, voló a Nueva York antes de que Trump fuera siquiera elegido. Decía, bueno, aquí te daremos este acuerdo de 500,000 millones en recursos naturales a cambio de una garantía de seguridad. ¿Qué significa eso? Pues una garantía de seguridad básicamente significa que si, digamos, Polonia, Francia, Reino Unido o Alemania despliegan algunas tropas de disuasión en Ucrania, da igual, 10,000, 20,000, 30,000, no importa, no van a ganar la guerra. Pero cuando sean atacadas, como lo serían, entonces podrían decir, ajá, mira, los rusos nos atacaron. Ahora tienes que cumplir tu garantía de seguridad. Así que eso fue básicamente como un detonante para la Tercera Guerra Mundial. Y Trump dijo, no voy a darte una garantía de seguridad. Luego, durante varios meses, hubo un tira y afloja que más o menos desapareció del ciclo informativo, pero se hablaba de los recursos naturales de Ucrania, ya sabes, los minerales, los 10 o 12 billones de dólares que valen. Y resultó que hicieron un acuerdo secreto con los británicos, dándoles el control de la mayor parte de la riqueza de recursos naturales de Ucrania. Después de eso, Boris Johnson fue a Ucrania para intentar convencer a Zelensky de que colaborara con Trump. Pero nada de eso ocurrió. Así que creo que todo este juego con Steve Witkoff fue tan auténtico como cuando Trump decía, oh, estoy muy decepcionado con Putin. Todo es puro teatro. Todo está dirigido a ciertos sectores políticos internos, a un público que necesita desviar y apaciguar para que no se vuelvan contra él ni intenten sabotear su acuerdo de paz. Pero creo que desde el principio la intención era apaciguar a Europa. Y te voy a contar una historia que es extremadamente importante. Dame un segundo, perdón, mi mayordomo me está pidiendo instrucciones. Un muy buen ejemplo es lo que ocurrió en Bosnia y Herzegovina. He hablado de ello durante las últimas 2 o 3 semanas en algunos podcasts y publiqué un artículo al respecto porque es sumamente importante, aunque no aparece en el ciclo de noticias. Concretamente, Bosnia y Herzegovina, su capital es Sarajevo, ¿verdad? Fue allí donde se desencadenó la Primera Guerra Mundial. Se estaba manipulando para convertirse en el segundo frente en la guerra de Occidente contra contra Rusia. Y así esto se estaba haciendo mediante la organización de provocaciones entre serbios, croatas y musulmanes, que son los 3 pueblos constituyentes del país, y especialmente provocando a la entidad serbia hasta el punto de que este otoño planeaban un referéndum de secesión. La República Srpska iba a separarse de Bosnia, y eso casi con toda seguridad desencadenaría una guerra entre la República Srpska y el resto de la Federación de Bosnia, con el gobierno en Sarajevo. Y si esa guerra ocurría, Serbia no podría mantenerse neutral. Tendrían que intervenir del lado de la República Srpska. Croacia se vería arrastrada porque tiene una minoría croata en Bosnia, y Croacia es un país miembro de la OTAN.
Hungría también podría verse implicada en esta guerra. Hungría también es miembro de la OTAN. Así que esto podría, en la práctica, abrir un frente, la OTAN contra Serbia y la República Srpska, en cuyo caso Rusia no podría mantenerse neutral. Tendrían que intervenir. Así es como planearon el conflicto, para arrastrar a Rusia a una guerra en un segundo frente. El guión es muy parecido a cómo se gestó la Primera Guerra Mundial, y aquella guerra terminó con la devastación total de Europa y 40 millones de víctimas. Total devastation of Europe and 40 million casualties. So, here's what happened. First, the Russians exerted Así que pressure on esto es lo que ocurrió. in Republika Srpska. Primero, los rusos ejercieron presión sobre el liderazgo serbio en la República Srpska para que trabajara dentro de los acuerdos de Dayton, que fueron la base de la constitución del país y la forma en que terminó la guerra en 1995. Luego, Donald Trump en realidad respaldó políticamente a Milorad Dodik, quien era un presidente muy popular de la República Srpska, así que preservaron el liderazgo serbio mediante una especie de candidato interpuesto, Milorad Dodik. Formalmente, cumplieron con el dictado de Sarajevo, de la Federación, que proviene de la Unión Europea. From the Federation, which comes through European Union. I'm sorry, this is complicated, but basically what I want to tell you. Lo siento, esto es complicado, pero básicamente lo que quiero decirte es que la guerra en Bosnia se ha desactivado por el momento, al menos durante un año, porque los serbios acordaron retrasar su referéndum aproximadamente un año. Así que, en lugar de celebrarlo ahora, podrían hacerlo dentro de un año. Pero ya sabes, para entonces veremos. En cualquier caso, en Bosnia se percibía ampliamente que los británicos estaban agravando las tensiones que conducían a la guerra. Y fue muy evidente que desde mi operación rusos y la administración Trump desactivó este polvorín. Administration that diffused this powder keg. And then 3 weeks ago I met. Y luego, hace unas 3 semanas, conocí a uno de los miembros, creo que lo mencioné en nuestra última conversación, uno de los miembros del gobierno de la República Srpska, que me lo dijo. Me comentó que desde que Trump asumió el cargo, las cosas están mucho mejor. Dijeron que la diferencia era como la noche y el día. Y luego, otro político croata, no me lo dijo directamente, lo escuché en una entrevista de podcast, que la diferencia entre Bosnia durante la administración de Biden y ahora es como vivir en otro planeta. De esto no se habla en los medios. Nadie está hablando de Bosnia-Herzegovina. This is not discussed in the media. Nobody's talking about Bosnia-Herzegovina. There are no wealthy donors. No hay donantes adinerados de Bosnia y Herzegovina a los que Trump tenga que apaciguar. No existe un gran bloque de votantes de serbios bosnios, ni de serbios en general, en Estados Unidos. Así que este es un ejemplo en el que parece que, gracias a la cooperación entre Rusia y Estados Unidos, la Tercera Guerra Mundial en Europa se desactivó realmente por el momento. Y si es así, y esta es una historia real, ya sabes, no una conspiración, es una historia real que los medios están ignorando. Si ese es el caso, podría ser que se esté llevando a cabo un esfuerzo similar de manera sincera en Ucrania. Y no solo eso, podría ser que se esté llevando a cabo un esfuerzo similar de manera sincera en Oriente Medio. A similar effort is being earnestly pursued in the Middle East. Because remember, not long ago, Porque recordad, no hace mucho, Al-Jolani fue a Moscú y se reunió con Vladimir Putin. Y todo el mundo decía, ¿de qué va esto? Los rusos están traicionando al pueblo sirio. Y luego, después de eso, Al-Jolani fue a ver a Trump, y a todo el mundo se le fue la cabeza. Mira, Donald Trump dándole la mano a un decapitador de Al-Qaeda. Pero ya sabes, nadie parece considerar lo que mencionó mi amigo Tom Luongo, que probablemente Trump y Putin le estaban diciendo a Jolani, ahora trabajas para nosotros, y estamos jugando un juego distinto al de tus amos británicos y turcos. Y creo que, de algún modo, también se está incorporando a Turquía para cooperar en esto. Creo que la gente dice que le doy demasiado crédito a Trump, pero creo que es plausible, e incluso diría probable, que se esté desarrollando y preparando una nueva arquitectura de seguridad para el mundo en este mismo momento. La paz en Ucrania será una parte fundamental de esa ecuación,
y las investigaciones en curso contra el gobierno ucraniano, los oligarcas y el liderazgo europeo forman parte de ello. Se verán obligados a sumarse o pasarán a la historia. Esto va a provocar una suerte de cambios de régimen en Europa. Así que ya sabes, la paz está siendo impulsada por actores muy poderosos, Rusia y Estados Unidos, y se enfrenta a actores muy débiles que no tienen cartas que jugar.